Comenzamos y hoy quiero continuar con el mensaje que comencé el viernes pasado, este viernes, y estuvimos hablando de que todos compareceremos. Y así lo hemos titulado este mensaje, porque sabemos que un día la palabra del Señor dice que todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo y hemos de comparecer. Y hemos de rendir cuentas por todas las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Por eso es que nadie va a poder justificarse o nadie va a poder decir yo no hice esto o hice aquello, porque un día vamos a tener que rendir cuentas. Entonces quiero llevarte al versículo en el cual hemos estado estudiando y en el cual estamos meditando esta serie de mensajes donde hemos titulado Todos compareceremos. Así que los voy a invitar a 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 10. Y dice la palabra de esta manera: porque es necesario, y escuchen bien la palabra, dice es necesario, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra del Señor aquí nos está diciendo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y una de las expresiones que usa el apóstol Pablo acá para decirnos del tribunal de Cristo, y es que dice es necesario. Yo pensando en las cosas que son necesarias, ¿saben ustedes que es necesario dormir, que es necesario tomar agua, que es necesario comer, que es necesario asearnos? Y la palabra dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Algunos dirán, pero ¿para qué? ¡Qué pereza! No hay necesidad de que tengamos que ir ante ese tribunal y rendir cuentas. Pero la palabra dice que es necesario. Oiga bien, y yo quiero que ustedes mediten en eso y piensen, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y por qué? Porque acuérdense de que Dios es justo y acuérdense de que Dios no tiene por inocente al culpable y que Dios no le agrada la injusticia. Entonces por eso es que todos vamos a comparecer y es necesario. ¿Por qué? Porque ahí la justicia de Dios se va a cumplir. Cuando muchos de pronto no fueron buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios le puso a hacer, y entonces van a pasar como muy orondos. Y por eso es necesario, para que la justicia de Dios llegue a cada uno y sea viva y sea real. Porque hay personas que han esforzado su vida durante toda su vida de cristiano y hay otros que no. Entonces por eso es necesario que todos comparezcamos ante ese tribunal y recibamos y demos cuenta de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo le dije que la salvación está segura y que este juicio no se está refiriendo a salvación, porque aquí este juicio es para creyentes, es para personas que nacieron de nuevo, que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces no tiene nada que ver si son salvos o no son salvos. Si llegamos a ese juicio de obras, de rendir cuenta, es porque hemos sido salvos. Entonces la salvación está segura y quiero mostrarles un versículo de la palabra que nos muestra cómo nuestra salvación está segura y la salvación no se va a perder. Venga conmigo a Juan capítulo número 10, versículo número 27 al 29. Y mira lo que dice el Señor Jesús acá. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Oiga lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo número 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces lo que está diciendo el Señor es que las ovejas conocen al Señor, dice que Él también las conoce y los seguimos y oímos su voz. Y la palabra dice, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea que si tú y yo hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios por ese nuevo nacimiento, dice que estamos en las manos del Señor y nadie nos podrá arrebatar
arrebatar de sus manos. Por eso es que por allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la palabra dice que estamos en las manos del Señor y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Eso se refiere de la salvación, que nuestra salvación está segura en Jesucristo. Entonces, cuando estemos ante este tribunal del Señor para rendir cuentas, vuelvo y se lo digo, no es para determinar quién es salvo o quién no es salvo, porque este juicio es para creyentes, es para que aquellas personas que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y llegaron a ese día, y ese día es en la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, hoy quiero seguir hablando de esa administración, de esa mayordomía, porque acuérdense que Dios es el dueño de todo y nos colocó a nosotros como administradores, como mayordomos, y nosotros tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, porque vamos a tener que rendir cuenta de todo. La palabra dice de lo bueno y de lo malo. Vamos a tener que rendir cuentas. Entonces voy a ilustrarlo con un pasaje de la Escritura que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 al 2 y saltamos al versículo 5 y 6. Y este versículo nos habla de dos hombres, de Moisés y de Jesús. Entonces dice la palabra, Hebreos 3, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue, oiga bien esto, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y salte ahí al versículo 5 y dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Resulta que el autor a los Hebreos, en este capítulo 3, coloca el ejemplo de Moisés y de Jesús. Y entonces dice que Jesús fue fiel como hijo, pero Moisés fue fiel como siervo. Entonces les voy a mostrar esas dos diferencias que hay, es de ser fiel como siervo y ser fiel como hijo. Resulta que Moisés, escuche bien, Moisés fue fiel y él guió al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta la frontera de la tierra prometida. Eso es lo que hizo que cuando Dios llamó a Moisés, él obedeció, que todos conocemos, que lo llamó por medio de una zarza y que él fue a mirar por qué causa la zarza no se consumía. Y cuando él llegaba allí, Dios le habló y le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y ahí lo comisionó y le dijo: ve a Egipto, habla a Faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces la palabra dice que Moisés fue a Faraón, fue a Egipto y libertó al pueblo. Todos conocemos que vinieron las 10 plagas y empezó Dios a mostrarle al Faraón que él era Dios. ¿Y cómo hubo la liberación? Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la frontera de la tierra prometida. Otra de las cosas que hizo Moisés como fiel siervo es que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés fue fiel también porque fue el profeta por medio del cual Dios dio la ley. Por lo tanto, Moisés fue el profeta más importante de las Escrituras, pero como siervo, dice la palabra. Ahora, miremos cómo fue este hombre, porque la Biblia lo llama que Moisés fue fiel. En Éxodo capítulo 40, versículo 16, la palabra dice aquí de esta manera:
y para que ustedes conozcan el corazón de un hombre que fue fiel en todo lo que hizo. Entonces dice Éxodo capítulo 40, versículo 16. Dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y mire que en este versículo nos deja ver cómo fue el corazón de Moisés. Dice que él fue siervo fiel en todo lo que Dios le mandó. Si usted lee ese capítulo 40 de Éxodo, usted se da cuenta y va a notar que hay varios versículos que la palabra del Señor dice que hizo conforme le había sido mostrado, que Moisés hizo todo conforme le habían mandado. Entonces el versículo 16 del capítulo 40 lo que dice es, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Entonces, ¿por qué Moisés se llamó o se conoce como un siervo fiel? Porque hizo todo lo que Dios le mostró, así lo hizo. Entonces, mire lo interesante que es esto. Pero quiero que miremos ahora a Jesús como hijo, porque la palabra dice que él también fue fiel, pero como hijo. Y quiero mostrarles algo, porque Jesús, como figura principal de la fe, es digno de mayor honor que Moisés, porque él es Dios mismo. O sea que Jesús es la figura principal de la fe y él es de mayor dignidad y honor que Moisés, porque él es Dios. Entonces les voy a mostrar en Hebreos capítulo número 1, versículo 2 y 3, cómo Jesús es Dios. Pero les voy a llevar a algo para que ustedes se den cuenta, porque hay algunos que dicen, claro, Jesús fue fiel porque Jesús fue Dios. Pero les voy a mostrar en la palabra que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo número 1, versículo 2 y 3. Dice, en estos postreros días, Dios, oiga bien, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que esto nos está diciendo es ¿quién era Jesús? Dice que Jesús era la misma imagen de su sustancia. O sea que era Dios mismo acá. Y dice que todas las cosas por Él fueron creadas, son sustentadas por Él, porque el Señor Jesús, Él es Dios. Entonces les voy a mostrar algo que yo quiero que todos lo entendamos. Y es que Moisés fue fiel y sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. De igual modo, Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero Jesús, aunque era Dios, pero acuérdese que Él también era hombre, porque la Biblia dice que Él nació de una mujer virgen llamada Miriam o María, y dice la palabra que Él nació como cualquier persona nació nosotros en la tierra. Y Él creció y Él se sometió a sus padres, porque la Biblia habla de que a los 12 años, cuando fueron al templo, allí el Señor se quedó y hablaba con los doctores de la ley, y cómo María y José se devolvieron de ese día y buscaban al niño por todos los familiares y se dieron cuenta que no estaba, y se devolvieron y lo encontraron hablando en el templo, y dice que todos se maravillaban de su sabiduría, de su doctrina. Y María le dice a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Te llevamos 2 días buscando. Y el Señor Jesús le dijo, ¿no sabes, mujer, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y la palabra dice que descendió con sus padres y se sometió a ellos. Dice que Él se sometió, iba creciendo en gracia, en estatura para con Dios y para con los hombres. Entonces mire cómo Jesús era 100% hombre y tenía que someterse. ¿Para qué? Para aprender y a ser fiel. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro y es por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque Jesús, la palabra nos muestra que
fue tentado en todo, pero en nada cayó. La Biblia dice que fue tentado en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne, en la vanagloria de la vida, pero no en nada cayó, en ningún pecado cayó. Y usted vuelve y pregunta y dice, pero es que él era Dios. Claro, así es muy fácil, pero no se le olvide que él también era hombre, porque nació de una mujer. Él también, y ¿sabe por qué nosotros sabemos que era hombre? Y lo podemos comprobar, porque la Biblia dice que le dio hambre. La palabra dice que le dio sueño y se quedó dormido. ¿Recuerdan cuando se quedó dormido en la barca y que los discípulos se levantaron y llamaron, Señor, despiértate, que perecemos? Ahí nosotros nos damos cuenta de que él era hombre porque se quedó dormido. Y hay muchas evidencias que muestran de que él era hombre. Entonces, ¿por qué Jesús no se dejó desviar del pecado, no se dejó desviar de la tentación? ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía muy bien a qué venía la tierra. Jesús sabía muy bien para qué había nacido. Y se los voy a mostrar y lo voy a ilustrar con Juan capítulo 18, versículo 37, cuando Jesús está ante Pilato. Y ahí lo arrestan a Jesús. Y ya él está ante Pilato, Pilato está entrevistándolo y quiere saber por qué los judíos lo entregaron y querían matarlo. Y entonces Pilato empieza a interrogarlo y llega un momento en que le dice que si él era rey. Y él dijo, ¿acaso tú eres rey? Y mire lo que dice el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y mire lo que respondió Jesús. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Óigalo bien. Mire lo que dijo Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Saben ustedes lo que dijo Jesús? Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea que Jesús estaba claro. Jesús sabía para qué había venido a la tierra. Y cuando uno sabe el propósito para el cual nació, uno no se va a desviar. Por eso es que yo quiero que ustedes, todos mis amigos y mis hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Hay algunas personas que creen que solamente el propósito de Dios es salvarnos. Y entonces uno dice, sí, el Señor vino y nos salvó. Y claro, esa es la mayor bendición, el mayor regalo, la salvación. Algunos no lo aprecian o no lo consideran porque no saben lo que es vivir una eternidad sin Cristo. Y el mayor regalo y el mayor milagro de todos se llama la salvación. El mayor milagro ni siquiera es que un cáncer se sane o que un muerto resucite o que una persona que esté enferma se sane, porque vemos milagros grandísimos, paralíticos levantarse, pero sabe que el mayor milagro y el más grande de todos se llama la salvación. Oiga bien, la salvación. Pero les voy a mostrar algo, que el plan de Dios es salvar a todos los hombres, es salvar a todas las personas, pero hay algo más de la salvación, hay algo más que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque si el plan fuera solamente salvarnos, pues nos salva hoy y mañana nos mata o mañana nos morimos, ¿sí o no? ¿Para qué de pronto vivir 20 años más con la salvación? Pues si el plan de Dios solamente fuera salvarnos y ya, y llevarnos al cielo, pues hoy lo aceptamos como Señor y Salvador y pues nos morimos en la tarde o nos morimos mañana y ya y listo. Pero noten algo, que el Señor nos salva y nos deja. Mire, yo reconocí y yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador cuando tenía como unos 17 años. Imagínense, 23 años, y eso que yo conocía más a Dios mucho tiempo atrás, porque mi mamá siempre nos enseñaba, nos llevaba a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero yo acepté a Jesucristo hace 20 y pico de años como mi Señor y Salvador. Tuve un encuentro personal con Jesús, pero desde ahí me ha dejado, y han pasado 22, 23 años han pasado. Y ahí donde yo digo, ¿para qué Dios nos ha dejado? Y a lo mejor me quedan 10 años más, 20 años más, 30 años más de vida, yo no sé. Y ahí es donde quiero que todos comprendamos, porque ahí está el meollo y el punto de este mensaje. Es que el plan de Dios es salvarnos,
años, pero Él nos deja muchos años más porque no nos morimos. Seguimos 10, 20, 30, 40 años. La verdad no sé cuánto nos quedan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer durante todos esos años? Ahí es donde entra el propósito. Ahí es donde entra el plan. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y por eso es que Jesús sabía para qué vino. Por eso el Señor Jesús no tenía problemas de lavarle los pies a los discípulos cuando se los lavó, que eso lo hacía una persona que no era digna, y Jesús no tuvo problema y le lavó los pies a los discípulos, tanto que Pedro dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Y no era porque Pedro era orgulloso, ni altivo, ni arrogante, era porque lavar los pies era un acto de humillación, era un acto humillante, y eso lo hacían los esclavos. Y el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos. O sea que para Pedro era tan duro, tan humillante ver a su Señor, ver a su Salvador, ver al Mesías, ver al Rey del universo ahí lavándole los pies. Para él fue terrible ver a su Señor en esas. Pero mire que Jesús no tenía problema, porque Él sabía a qué vino. Y una persona que sabe a qué vino y cuál es el propósito de Dios con su vida, no tiene problema de hacer cosas aunque parezcan humillantes, porque eso no lo mueve, eso no le quita de lo que Él es y lo que Él vino. Entonces yo quiero que todos entendamos algo, que Jesús fue hombre también. ¿Y cómo lo vamos a mirar? Mire lo que dice en Hebreos capítulo número 5, versículos 7 al 10, y nos vamos a dar cuenta aquí a Jesús como hombre. Entonces dice acá la palabra, dice: y Cristo en los días de su carne. Oiga bien, aquí no está hablando ahora que está a la diestra del Padre, que está en el cielo, no, en los días de su carne. O sea, estamos hablando de 2000 años atrás. Dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Eso fue en Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero mire lo que dice el versículo 8: y aunque era hijo, oiga bien, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces mire lo que está diciendo, que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, que aprendió obediencia. Diga conmigo: obediencia. Y el versículo número 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, oiga bien, habiendo sido como perfeccionado. Y ese es el plan de Dios con nuestra vida ahora, porque nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y cuál es el plan ahora? Es ser perfeccionados, es ser purificados, es llegar a ser como Cristo, llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces mire lo que dice el versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice aquí, mi hermano, mire lo que dice la palabra: de los que le obedecen. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús, por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque dice, en los días de su carne, cuando estaba en la tierra, cuando tenía esta naturaleza como la que nosotros tenemos, que nació de una mujer como nosotros. Entonces mire que Él sabía, y Él por todo lo que padeció aprendió. Entonces aquí es donde viene algo que necesito que todos lo comprendamos y que todos estemos muy atentos. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen que solamente la salvación y ya. Y entonces dice: no, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y ya lo tengo. Y mira que yo no me voy a perder. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que tenemos que ser perfeccionados, de que tenemos que aprender obediencia, que no podemos permitir que el pecado reine en nuestro corazón. No podemos permitir seguir viviendo una vida como la vivíamos antes, porque no es el plan de Dios, no es el deseo de Dios. Y mire, si usted y yo
tenemos el mismo sentir de Cristo, de despojarnos, de pagar ese precio, de buscar a Dios para que todos nuestros pecados, nuestra vida desordenada se ordene, mi hermano, vamos a ser exaltados. Porque el plan de Dios no es que ante ese tribunal salgamos humillados, porque ese no es el plan. Y mire, les voy a mostrar algo, cuál fue el sentir que tuvo Cristo cuando estuvo en los días de su carne. Y venga conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que estos son pasajes de la Escritura bellísimos y que nos revelan el corazón del Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo? Haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Óigalo bien. Se despojó. Dice que Cristo se despojó y no se aferró a nada. Por eso es que el Señor Jesús, mientras que estuvo en la tierra, nunca usó sus atributos de Dios. Por eso es que Él dijo: todo lo que mi Padre hace, eso yo hago. Y yo no puedo hacer nada por mí mismo. Porque el Señor Jesús, mientras que estuvo en la tierra, nunca usó sus atributos de Dios. Él todo lo que hacía era lo que el Padre le mandaba hacer, lo que estaba escrito. Por eso es que la Biblia dice que fue y se hizo bautizar de Juan para que se cumpliera la Escritura. Y la Biblia nos muestra que el Señor Jesús hizo muchas cosas para que se cumpliera la palabra. Entonces dice el versículo número 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló. Oiga bien. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Que era la muerte más horrenda que había en esa época. ¿Y sabe por qué? Porque era una humillación terrible. Era la muerte más dura que había. Y dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven ustedes por qué la Biblia dice que Jesús como hijo fue fiel en toda la casa de Dios? Fue fiel porque obedeció hasta la muerte, hasta ir a la muerte más horrenda, que es la muerte de cruz. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 9, que aquí se pone más bonito. Y dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea que Jesús obedeció hasta lo más horrendo, que era la muerte de cruz. O sea que bajó, se humilló tanto, que fue tanta la humillación, que dice el versículo 9, que Dios el Padre lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque fue obediente. Y ahí es donde vuelve y juega lo que estoy diciendo durante toda esta reunión y esta palabra, que muchos dicen: pero es que Él era Dios. No, acuérdese que Él era Dios, pero en este caso estaba en semejanza de hombre. Por eso es que el Señor Jesús en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que el Señor se resistía a su carne para ir a la muerte. Era tan duro, era tan terrible lo que iba a tener que vivir, que fue tan intenso que hasta sudó sangre. O sea que la sangre le salió, se le abrieron los poros y empezó a salir, en vez de sudor, empezó a salir sangre. Y por eso Él dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, como tu voluntad. Mire que ahí estaba su naturaleza humana, ahí siendo fiel, siendo obediente. Y por cuanto el Señor obedeció y se sometió, y dice que fue exaltado hasta lo sumo, y dice, sigue diciendo el versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe que Jesús es un nombre sobre todo nombre? ¿Sabe por qué? El versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo
versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben ustedes por qué hoy nosotros podemos mencionar el nombre de Jesús y los demonios huyen? ¿Sabe por qué al orar en el nombre de Jesús el diablo tiene que huir de nuestra casa? ¿Saben ustedes por qué nosotros al orar en el nombre de Jesús la palabra dice que nuestras oraciones tienen respuesta? Porque Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y dónde lo consiguió? Al ser fiel en la casa de Dios como hijo, al someterse, al obedecer. Entonces mire, mi hermano, entonces usted preguntará y dirá, pero pastor, no me compare con Jesús, porque es que si esa es la medida de llegar como Cristo, pues estamos perdidos. Pero no, mi hermano, porque por eso la palabra dice que Jesús, o que Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y por eso Jesús en los días de su carne, ¿qué es lo que quiere decir la palabra y a dónde quiero llegar? Es que no podemos justificarnos que somos débiles. Es que, pastor, usted no sabe la familia que yo tengo, es que mi mamá me abandonó, es que mi papá fue un maltratador, es que fracasé en el matrimonio, es que me abandonaron, es que crecí en un orfanatorio, es que crecí en la calle, es que soy pobre, no fui a la universidad, es que no tengo comida, no tengo plata. Y la cantidad de gente se justifica en eso. Pero quiero decirles algo: desde el día que usted es adulto y aceptó a Jesucristo, ya la responsabilidad no recae en el que lo maltrató, en el que lo abandonó, no recae en que estudió o no estudió. Ahora recae es en usted, porque ahora usted tiene la conciencia y tiene a Cristo en su corazón y tiene la palabra de Dios más poderosa en sus vidas y en ustedes. Entonces no podemos justificarnos, no podemos decir es que me abandonaron, es que me dejaron, es que me casé mal y fracasé, es que me robaron. No, ya. Por eso es que la Biblia dice, y lo leí el domingo pasado y el viernes, cuando dice la Biblia que todos nuestros pecados han sido tirados a lo profundo de la mar y ya Dios no se acuerda más de ellos. Por eso el día que usted nació de nuevo, ahora es una nueva criatura, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu, dice la palabra. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice, óigalo bien, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque usted es una nueva naturaleza, usted es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos ahí en su casa pueden decir un fuerte amén? Y pueden mirar a la persona que tenga a su lado y decirle, somos nuevas criaturas. Entonces, por eso es que no podemos quedarnos en lo pasado, no podemos quedarnos en lo viejo. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Ven ustedes por qué Dios nos está pidiendo que seamos fieles también? ¿Y por qué nos coloca como ejemplo a Jesús? Ay, mi hermano, a Jesús nos lo coloca como ejemplo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender algo bien importante. Y quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que está en el libro de Mateo, en el capítulo número 25. Vamos a leer versículo 14 al versículo 19. Y este versículo es revolucionario. Esto te va a revolucionar la cabeza porque te va a hacer entender más lo que estoy diciéndote hoy. Entonces dice aquí Mateo capítulo 25 versículo 14 al 19, y escuche bien la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Oiga, ¿cómo es el reino de los cielos? Como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y dice, y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y mire lo que dice la palabra. Y luego se fue. Mire, esta parábola de los talentos está hablando es del Señor.
esta parábola es del reino. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y cuando les entregó a cada uno según la capacidad, dice que él luego se fue. Oiga, él se fue. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice en el libro de Efesios, dice que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en Efesios capítulo 4. Entonces, cuando el Señor lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres, él empieza a entregarnos dones, talentos. Él empieza a cada uno a darnos algo. Y por más pequeñito, por más débil, por más que usted se crea o se vea, Dios le entregó algo, así sea pequeño, le dio algo. Y dice la palabra que él se fue. El Señor Jesucristo no se fue. Entonces mire lo que sigue diciendo el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y mire lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que un día el Señor va a arreglar cuentas con nosotros. Lo que empecé hablando en el versículo de 2 de Corintios 5:10, donde dice que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y sabe que todos hemos de rendir cuentas de lo que Dios nos entregó. Por eso qué duro que Dios nos ha dado, que nos ha dado talentos, que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y muchos han hecho como los 2 primeros hombres, porque los 2 primeros dice que fueron, negociaron, hicieron y ganaron más, pero el que recibió 1 tuvo miedo, lo escondió. Y cuando vino el Señor, si ustedes leen ahí en la palabra, que cuando el Señor pidió cuentas y vino a arreglar cuentas con ellos, el que le dio 5 dijo: Señor, tus 5 ganaron otros 5. 2 que me diste, ganaron otros 2. Pero vino el que tenía 1 y dijo: Señor, tuve miedo y lo escondí. Y el Señor le dice: siervo malo, negligente, infiel. Y mire, para los que se quieren justificar y para que los que creen que van a ser salvos ahí porque Jesucristo y son infieles, la palabra dice que el Señor mandó a ese siervo infiel, a esa persona que escondió, que no administró bien lo que Dios le dio. En el versículo 30 dice: y al siervo inútil échalo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces mire lo que va a pasar con los que no administraron bien. Muchos se están sentados ahí rascando en la barriga diciendo: ay no, la salvación está segura en Cristo y total yo voy para el cielo y ya, así sea lo que sea. Pero mire lo que dice el Señor: sáquenlo, allá el lloro y el crujir de dientes. O sea que no va a ser fácil esa rendición de cuentas, no va a ser nada sencillo. Mire, y les voy a mostrar otro versículo que es revelador y que creo que nos va a motivar a hacerlo mejor. Y está en Mateo capítulo 24, pero vamos a leer versículo 45 al 51. Y escuche bien, para aquellas personas que creen que lo que Dios les entregó, sí, bueno, pero mire lo que dice. Dice: ¿quién es pues? Oiga lo que pregunta el Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Oiga, pregunta: ¿cuál es el siervo fiel al cual el Señor puso en su casa para que dé alimento en su tiempo? Y mire lo que dice el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea que la palabra dice que cuando el Señor venga, porque el Señor está próximo a venir, dice: bienaventurado el que el Señor lo encuentre así. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Mire, mi hermano, yo no sé Dios qué te mandó a hacer a ti. A mí Dios me mandó a hacer algo. Y a mí Dios me dio talento. Me dio un talento que lo estoy colocando en práctica. Dios me entregó muchas cosas.
De pronto para algunos puede ser insignificante. A lo mejor a usted le entregó algo más grande que a mí. Pero mire lo que dice: bienaventurado el siervo que es cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, haciendo lo que tiene que hacer. Una vez escuchaba una historia, no sé si fue verdad o es ficticia, pero que le dijeron a un juez en los Estados Unidos, un juez americano y cristiano, un hombre nacido de nuevo, y el hombre trabajaba y era en su trabajo muy fiel, muy dedicado, o sea, era un hombre íntegro, y alguien le dijo: juez, ¿para qué sigue trabajando tanto y perfeccionándose tanto si ya viene por ahí el anticristo y esto se va a acabar? ¿Para qué si ya viene Cristo? Y el juez le contestó a ese hombre y dijo: pues cuando él venga, me halle trabajando, me halle haciendo lo que él me mandó a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué te mandó a hacer Dios? ¿Tú crees que Dios te mandó a destruir tu vida, a destruir tu casa? Mire, hay gente que Dios le entregó ministerios, hay gente que Dios le dio talentos, que Dios les dio fortunas. ¿Y qué están haciendo con ellas? Mire cuántas personas Dios les dio talento para la música y hoy están cantándole al mundo en vez de cantarle a Dios. ¿Cuánta gente Dios le entregó una familia para que le muestre el amor de Cristo y hoy lo que está haciendo es en la calle? ¿Cuánta gente Dios le dio una vida para vivir y hoy la están desperdiciando en pornografía, la están desperdiciando en chismes, en problemas, en borracheras y en cantidad de cosas? ¡Qué lástima, qué lástima! Y mire lo que dice el versículo 47, dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, ¿a quién? A los que están haciendo fiel lo que Dios les mandó a hacer. Dice que Dios les va a poner sobre todos sus bienes, o sea que Dios los va a honrar, Dios les va a poner. Pero mire lo que dice y cómo cambia aquí el versículo 48, dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y ahí es donde muchos cristianos se justifican y dicen: no, es que el Señor tarda en venir, no, es que todavía se demora mucho. Pero mire lo que dice el Señor, versículo 49: y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué terrible! Mire lo que está diciendo el Señor. Y aquí yo no estoy hablando un evangelio amenazante, ni condenando, ni asustando a nadie. No, porque aquí lo que está diciendo el Señor es que al siervo fiel, que él lo haya su Señor haciendo lo que le mandó a hacer, dice la palabra que el Señor lo colocará sobre todos sus bienes. Pero al siervo malo que dice: no, el Señor se tarda mucho, el Señor viene no quién sabe cuándo, y dice, y empieza a golpear a la gente, a maltratar. Y eso cuando habla ahí de hablar chismes, de empezar esa vida desordenada y de andar con los borrachos, dice: va a venir el Señor de este hombre a la hora que éste no espera, cuando él no espera que llegue, y dice que lo va a echar fuera y va a ser puesto con los hipócritas, el lloro y el crujir de dientes. Y mire, para los que se justifican que pueden hacer lo que les da la gana, mire lo que está diciendo el Señor: ok, tú tienes libre albedrío, tú tienes una vida y tú puedes decidir qué quieres hacer con ella. Si usted verá si la malgasta, si la desperdicia o si la aprovecha. Y mire, yo tomé una decisión de aprovechar mi vida, porque la vida es una sola. No hay tal cosa como en los jueguitos esos de que juegan los muchachos, que tienen 2 vidas, 3 vidas, 5 vidas, y entonces si los matan dice: no, me quedan 2 vidas. O no hay tal cosa como el dicho del gato: este tiene más vidas que el gato, o el gato tiene 7 vidas, no sé qué. No, la vida es una sola, y usted verá si la disfruta o la tira a perder, o usted verá si la vive como Dios quiere, y vas a ser exaltado hasta lo sumo como fue Cristo Jesús. Entonces mire lo que dice
dice aún Mateo capítulo número 16, el versículo número 27, que esto es fascinante cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces dice Mateo 16, 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que dice el Señor que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y aquí es donde entra algo que usted dirá: bueno, pero ¿y el Señor cómo va a saber todo lo que yo hice? ¿Cómo el Señor se va a dar cuenta? Y aquí es donde entra algo que se llama la conciencia. Y aquí es donde entra algo que nosotros debemos entender: que el Señor nos va a juzgar a cada uno por lo que hemos hecho. Y acuérdese que no estamos hablando de la salvación, porque la salvación está segura en Cristo Jesús, pero sí hemos de estar ante ese juicio de obras, de rendir cuentas. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo número 14, versículo número 10 al 12, y escuche bien lo que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice el versículo 11, dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros, oiga bien, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí no va a salir su papá a defenderlo, ahí no va a salir su esposo, ahí no va a salir su amiguito, así como muchas veces sale la esposa y justifica al esposo, o viceversa, o el amigo o la novia y justifica al novio. No, cada uno, dice la palabra, que ha de dar cuenta sobre sí. Y entonces ahí es donde entra, porque uno dirá: pues cuando esté ante ese tribunal, pues yo no voy a ser tan tonto de contar todo y de decir todo lo que he hecho. Pues quiere que les diga una cosa: usted no va a tener necesidad de hablar. Usted no va a tener necesidad de contar nada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de algo que se llama la conciencia. Y les voy a mostrar así rápidamente en estos minuticos que me quedan qué es la conciencia. Y se lo voy a mostrar, y venga conmigo a Primera de Corintios, capítulo número 4, versículo 3 al 5. Y dice de esta manera, tome apunte lo que es la conciencia. Dice, mira lo que dice Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Oiga lo que decía el apóstol Pablo: de nada tengo mala conciencia. Wow, para que un hombre diga eso es tremendo. Y dice: no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y el versículo número 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, ahí lo que está diciendo Pablo: no juzguen nada antes de tiempo. No se vayan a poner a decir: es que ese fulano merece el infierno por eso, es que esté negligente por esto, por aquello. Dice Pablo: no juzguen nada antes de tiempo. O sea, esperen ese día. Dice: hasta que venga el Señor. Por eso es que Dios no lo mandó a usted a juzgar a nadie. Por eso a mí Dios no me mandó a juzgar a nadie. Y aquí yo no estoy juzgando a nadie. Aquí lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios. Aquí yo estoy hablando es que Dios quiere que tú seas mejor. Mire, y quiero decirles esto porque yo soy un convencido de esto, que si usted va, el propósito principal, el objetivo principal de cada persona es el reino de Dios, es establecer el reino de Dios en la tierra. Pero le voy a decir algo: si usted Dios lo puso, no sé, en algún negocio, alguna empresa, o le dio alguna profesión, usted tiene que ser el mejor en ese lugar. Si usted va a ser un médico, sea el mejor médico. Si usted va a ser un abogado o es un abogado, haga lo posible por ser el mejor abogado, no el más mentiroso, sino el mejor. Si usted va a tener un puesto de arepas, haga y esfuércese por vender las mejores arepas, no la mediocridad. Y eso es lo que Dios nos está mandando. ¿Para qué? Para que a través de lo que Dios le ha puesto y le ha dado, usted establezca el reino de Dios y deje el nombre del Señor en alto, y el nombre de Jesús sea famoso a través de su vida, y la gente pueda venir a Cristo
Cristo a través de usted. La gente pueda venir a Dios a través de su testimonio, de su vida, de ese don que Dios le dio. ¿No les parece maravilloso eso, mis hermanos, mis amigos? Entonces mire lo que sigue diciendo Pablo acá. Dice el versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, oiga bien, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y sigue diciendo el versículo: y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que lo que el Señor nos está diciendo es: no juzguen nada antes de tiempo, porque cuando el Señor venga y estemos ante el tribunal de Cristo, dice que Él va a aclarar todo lo de las tinieblas. Él va a aclarar todo lo que se hizo en el secreto, todo lo que cada uno hizo. Y dice, porque Él va a mostrar las intenciones. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es como la memoria interna de los computadores o del celular. Es esa memoria interna que uno tiene allá adentro, que es donde está almacenada toda esa información. Por eso, cuando estemos ante el tribunal del Señor, que vayamos a rendir cuentas, algunos dirán: no, yo no me voy a poner a decir lo que yo hice. Es que usted no va a tener necesidad, sino que su misma conciencia es el que lo va a juzgar y el que lo va a absolver. Su misma conciencia es el que va a determinar si usted merece alabanza o merece ser castigado. O sea que ahí no va a haber que alguien venga interceda por mí. Por eso es que el tribunal de Cristo no funciona como el mundo. Usted ve que el mundo funciona es si tiene una palanca, alguien que le haga el favorcito, yo extorsiono a alguien por allí, yo cometo cohecho, hago aquello para que no digan bien cómo es y cambien la verdad. Ante el tribunal de Cristo no va a ser así, porque la conciencia de cada uno, oiga, esa memoria interna se va a abrir y se va a exponer delante de nuestros ojos, y ahí va a estar todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y ahí es donde nos van a decir si merecemos alabanza o merecemos castigo. ¡Wow! Eso es terrible. Mire, y se lo voy a mostrar que esto es tan serio y es tan de tanta seriedad que ustedes no lo vean, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir o a funcionar como funciona el mundo. ¿Y cómo funciona el mundo? Lo acabé de decir, con palancas. Yo conozco a alguien allí, alguien me hace el favorcito, pero así no funciona el reino de Dios. Y se lo voy a ilustrar de esta manera, cómo esto es de serio y de delicado. Y se lo voy a mostrar en el juicio del gran trono blanco, que ese juicio va a ser para los pecadores, para los impíos. Ahí los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, no vamos a estar. Ahí va a estar es todo aquel que rehusó a Cristo como su Señor y Salvador. Y mire cómo es el juicio del trono blanco, para que ustedes tengan una pequeña idea de lo serio que es esto. Y los voy a llevar a un pasaje, ya voy a ir terminando, que está en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 y 12. Vuelvo y lo digo, este juicio es el juicio del trono blanco, que es para los impíos. Ahí no es para cristianos, es para impíos. Pero lo voy a ilustrar cómo es de serio con estos versículos, para que usted se dé cuenta que el hecho de que somos cristianos, hijos de Dios, no nos va a absolver de rendir cuentas de nuestra mayordomía. Entonces dice el versículo número 11 de Apocalipsis 20, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, o sea, Dios. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo número 12. Óigalo bien, atención, subraya este versículo 12, escríbalo ahí en sus apuntes. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y atención, y los libros fueron abiertos. Oiga, los libros. En el original, en el griego, esa palabra libros, oiga bien, es conciencia. Entonces es como la memoria interna de cada persona se abrió. Es como cuando uno dice, yo tengo un libro que está escrito todo lo que yo hice desde el primer día en que nací. Un ejemplo, yo nací el 4 de enero de 1980. Entonces ese libro, que no es un
libros, sino que está ahí esa memoria interna que se llama conciencia. Se empezó a escribir desde ese 4 de enero de 1980. Y ahí está escrito todo lo que viví. Y cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y que los pecados todos fueron perdonados. Y desde ese momento que ahora soy cristiano, que Dios me dio los talentos, que Dios me dio ese llamamiento, que Dios colocó en mi vida, empezó ahí a escribirse esa memoria interna. Entonces mire lo que sigue diciendo. Dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? ¿De quién? De los muertos, grandes y pequeños. Y cuando dice grandes y pequeños, no se está refiriendo a niños o adultos, sino a poderosos o a personas del común. Porque la gente dice, no, es que nosotros los pobres. No, es grandes y pequeños. O hay gente que dice, no, yo tengo mucho dinero y yo voy a comprar allí el tribunal del cielo y voy a pagar para que me pasen allá. Y dice el Señor, no, Señor. O sea que aquí van a estar poderosos y no poderosos, ricos y no ricos, fuertes y no fuertes, intelectuales o analfabetas. Entonces dice acá, y los libros fueron abiertos, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y atención acá, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que allá nadie va a salir a decir, sí, yo lo vi haciendo esto, sí, yo lo vi diciendo aquello. No, sino que cada uno se le va a abrir el librito, y en ese librito está escrito todo. O sea que yo no voy a tener necesidad de tener testigos a mi favor o en contra mío, sino que la conciencia, ese libro se va a abrir. ¿Y sabe por qué dice también la Biblia que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida? ¿Saben ustedes cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es donde están escritos todos aquellos que son salvos. Por eso es que en otro momento les voy a hablar del libro de la vida. ¿Y sabe por qué en el juicio del gran trono blanco, que es para pecadores, no para cristianos, sabe por qué el libro de la vida estaba ahí y se abrió también? Porque muchos van a justificarse y muchos van a decir, pero yo soy cristiano, pero yo iba a la iglesia, pero yo escuché el mensaje del pastor Jorge, pero yo fui a tal iglesia en tal tiempo y yo acepté a Jesucristo como mi Señor. Entonces en ese juicio del gran trono blanco, para los que van a decir eso, entonces van a tener el librito de la vida. Entonces yo me imagino al Señor diciendo, ok, vamos a buscarlo entonces en el libro de la vida. Y empiezan a buscar en el libro de la vida y van a decir, qué pena, aquí usted no está. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos van a tratar de justificarse, pero no van a poder hacerlo. Mi hermano, mi amigo, no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo, porque en ese juicio del trono blanco van a ser juzgados según lo que estaba escrito en los libros. Y ese libro, vuelvo y se lo digo, se llama conciencia y está allá dentro de cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que les estoy diciendo acá. Y por eso el libro de la vida estaba en el juicio del trono blanco, para el que se iba a justificar, para el que iba a decir. Y por eso quiero decirles esto: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesucristo. Atención acá. Y mire, y volviendo para ya terminar con nuestro pasaje de ese rendir cuentas, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, y aquí se habla de los cristianos. Entonces dice aquí: he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué dice el Señor? Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Wow! El Señor viene a recompensar a cada uno. Por eso quiero decirles a ustedes, papás, mamás, hombres que se están esforzando, que están haciendo las cosas bien, síganse esforzando. Algunos dirán: pero pastor, es que hay gente que no agradece nada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor viene pronto y con su galardón. Mire, sigue esforzándote, y quiero darte este consejo: si vas a ser un empresario, sé el mejor. Si vas a ser un abogado, sé el mejor. Si vas a ser un vendedor ambulante, sé el mejor. Si vas a ser una mamá, trata de ser la mejor mamá. Si vas a ser un esposo, esposa, sé lo mejor. Esfuércense por hacer lo mejor. Si vas a ser un pastor, sé
sé el mejor pastor que pueda haber. Si tienes llamado a la política, sé el mejor que pueda haber. Si tienes un llamado a la cultura, a la educación, a las artes, sé lo mejor y deja el nombre del Señor en alto. No importa que no te agradezcan aquí en la tierra. La palabra dice que el Señor vendrá con su galardón a recompensar, porque un día estaremos ante el tribunal del Señor y Él nos recompensará. ¿Sabe, mi hermano, por qué yo insisto? ¿Y sabe por qué estoy aquí? Aquí estoy y llevo años pasando situaciones difíciles, complicadas, y sigo. Han hablado cosas, me han criticado, me han dicho esto, han tratado de callarnos, han tratado de detenernos, nos han calumniado, pero sigo, porque me propuse que si yo tenía llamado a pastor, iba a esforzarme por ser lo mejor. Por eso cada vez que les predico a ustedes, me esfuerzo durante toda la semana leyendo, investigando, estudiando, para llegar a ustedes semana tras semana con un buen mensaje que los edifique, los fortalezca, los levante, los anime y también los impulse a cada día ser mejores hijos de Dios. Por eso mire el que está a su lado y dígale: hermano, esforcémonos a hacerlo mejor. No desperdiciemos el tiempo, no desperdiciemos la vida, porque la vida es una sola y se nos está yendo como el agua entre las manos. Se nos está yendo. Y entonces aquí ya termino y quiero ir a Hebreos capítulo número 9, versículo 14, para ir terminando ya. Y mire lo que dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra conciencia? Ya sabe que esa conciencia es como una memoria interna. Entonces usted dice: pastor, y entonces yo pequé, yo hice cosas, ¿qué hago? Ahí es donde entra el arrepentimiento, el perdón. Y mire lo que dice Hebreos 9:14. Mire esta porción, anote este versículo, apréndaselo de memoria, practíquelo todos los días. Mire lo que dice: cuanto más... Y lea usted en su casa el versículo, porque ahí está hablando del sacrificio de animales que eran el antiguo pacto. Ahora habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga bien, atención: limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tú y yo pecamos, no te quedes en tu pecado. La palabra dice por allá en Primera de Juan que si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tiene, a Jesucristo el justo. Entonces, si tú pecaste, no te quedes con ese pecado allí. Pide perdón a Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Y Él limpiará nuestra conciencia de toda obra muerta de pecado para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo es eso? Eso es como cuando se le entra un virus a la computadora, cuando se le entra un virus al celular y que hay que buscar un antivirus y limpiar y sacar ese virus que se ha metido a nuestros equipos para que vuelva y funcione. Así es el pecado. El pecado es como un virus que entra a querer dañar nuestro sistema. Ya no es un sistema tecnológico, sino nuestra vida, a querer desviarnos y apartarnos de Dios. Pero la sangre de Cristo es el antivirus, es lo que limpia nuestra conciencia de pecado, es lo que saca ahí esa maldad. Y por eso dice la palabra que aunque pequemos, abogado tenemos con el Padre. Y por eso, si hemos pecado, no te quedes en tu pecado, arrepiéntete y verá que tu conciencia será limpia. Y cuando estemos delante de Dios, la palabra del Señor dice, mi hermano, que cuando estemos delante de Él, de su tribunal, seremos juzgados por lo bueno o por lo malo. Y si hay bueno, y aquí no está hablando de gente fuerte que nunca pecó. Aquí está hablando de gente que aunque pecó, se arrepintió. Yo peco todos los días, pero todos los días me arrepiento. Cada vez que peco le pido a Dios perdón. No me quedo en mi pecado. Y por eso mis pecados son tirados a lo profundo de la mar, como los tuyos también. Así que, mi hermano, hoy quiero decirte esto. Si tú fuiste llamado por Dios, trata de ser el mejor que puedas. Trata de ser lo mejor. No importa la gente, no importa. Dios conoce todo y ahí está en tu conciencia. Por eso límpiala. Y en esta hora quiero que ahí donde está, vamos a cerrar nuestros ojos, y si en nuestra conciencia está sucia, vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a limpiarla, vamos a formatearla.
Oiga bien, vamos a formatear esa PC, pero no la computadora física, sino tu corazón, tu mente, tu cuerpo, para que te levantes y tengas una semana victoriosa en el Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, y en esta hora te pido, Señor, que nos limpies. Señor, mira nuestra conciencia cómo están, Señor. Mira nuestra conciencia cómo está, escudriñala, examínala, Señor. Por favor, te lo pido en este día, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos, porque tú no viniste a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por ti, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, perdónanos. Te pido perdón por todo pecado que he cometido, Señor. Hoy entiendo que tú me llamaste y me elegiste y me hiciste tu hijo, Señor, y me entregaste dones, talentos, Señor, para administrar. Señor, yo oro por mis hermanos que están ahí conectados, Señor. Oro por los que tú les diste, Señor, dones para la música, que tú les diste dones, Señor Dios de los cielos, para el arte, para la artesanía, que tú les colocaste y les diste, Señor, talentos para estudiar y prepararse y sacar una carrera universitaria, y hoy son abogados, son administradores, son contadores. Hoy, Señor, son albañiles, son maestros de construcción, son enfermeras, son, Señor Dios, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a hacerlo mejor, Señor. Tú colocaste talentos en cada uno, Señor. ¿Cuánto les has dado, Señor, arte en las manos, Dios? Y nos has dado la capacidad, mi Dios, Señor, pero muchos hemos sido negligentes, hemos sido perezosos, Dios. No hemos administrado bien lo que tú nos has entregado. Señor, nos has dado dinero en nuestras manos a administrar, y lo que hemos hecho es gastar más de lo que podemos darnos, Señor. Dios mío, perdónanos, Señor, mi Dios. Perdónanos y ayúdanos a administrar bien el dinero, los recursos, Señor. Padre, que sigamos tu palabra para que seamos bendecidos y prosperados. ¿Cuántos tú les has dado matrimonios, hijos, Señor, y los han cambiado por un placer, Señor? Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que llegues a cada corazón, a cada vida, Señor, y la inundes con tu palabra y con tu poder, Señor. Perdónanos. Y ahí donde usted está, mi hermano, dígale al Señor: Señor, escudriña mi corazón. Mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. Dile: Señor, no quiero ser más, ni quiero ser un siervo malo o infiel. Quiero obedecer, quiero deleitar y gozarme en lo que tú me has entregado, porque lo que tú me has dado a administrar es mucho, Señor. Perdóname por haberlo menospreciado, perdóname por haberlo desperdiciado, pero hoy te pido, Señor, que me ayudes administrarlo bien, para que cuando esté delante del tribunal de Cristo pueda recibir alabanza, pueda recibir recompensa, y no lloro y crujir de dientes, Señor mi Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea vida en nuestra vida. Y asimismo yo oro y voy con las personas que a lo mejor nunca han entregado su vida a Cristo. Hoy quiero decirles: ¿dónde quieres presentarte? ¿Ante el tribunal de Cristo o ante el juicio, el gran juicio del trono blanco? Ante el tribunal de Cristo es para creyentes, que va a ser juicio de mayordomía, de obras. Pero ante el gran trono blanco es de impíos y de pecadores. ¿A dónde te quieres presentar? Y si tú dices: yo escojo a Jesucristo porque quiero estar ante Él, entonces di conmigo estas palabras y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y di conmigo: Señor Jesucristo, en este día yo te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, que de hoy en adelante yo empiece a caminar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por ti, mi amigo, mi hermano. Si tú hiciste esta oración, quiero bendecirte. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están allá, a los que acaban de hacer esta oración por primera vez. Ayúdalos, Señor. Perdona todos sus pecados y que de hoy en adelante sus conciencias sean limpias y que todos sus pecados sean tirados a lo profundo, Señor, y que nunca más te vuelvas a acordar de ellos. Señor, hoy te pido que los bendigas, que los fortalezcas y que nos ayudes, Señor, a caminar
mejorar y hacer los mejores que podamos ser mientras que estemos en esta tierra, en esta carne. Señor, te lo pido y desde aquí yo levanto mi mano y te bendigo. Levanta tu mano conmigo allá en tu casa. Señor, yo levanto mi mano y te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que tienes y oro para que Dios sea bendiciéndote y dándote los medios para que tú y yo seamos fieles donde Dios nos ha puesto. Sé fiel donde Dios te ha colocado, porque si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho nos pondrá Dios. Y creo y declaro que lo mejor viene de camino para los que creen en el Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que la gracia del Señor, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, y que esta semana sea una semana de bendición, de victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los bendecimos a todos, que el Señor los bendiga, y déjenos un comentario y dele like a este mensaje, y también visite nuestro canal de YouTube y comparta esta palabra para que muchos más escuchen al Señor. Un abrazo para todos, los bendigo, y recuerde que les habló el pastor Andrés Hoyos de aquí de MDS en Montenegro, Quindío. Un abrazo, los bendigo, los quiero a todos, bendiciones para todos. Chao, feliz semana.